Qué pena que tengamos que hablar de economía y otras cosas. Estábamos escuchando una canción preciosa ahí, ¿eh? Sí, la verdad es Francesca Ancarola, una chilena que canta Espanta Mal. Es un tema que le recomiendo cuando tenga, si es que tiene, un minuto de tiempo que la busque y la escuche, porque me imagino que debe estar muy atareado, ¿no? ¿Cómo se llama? Espantamales. Es una belleza realmente de esta chilena Francesca Ancarola que nosotros tenemos como casi como cortina del programa, digamos, ¿no? Muy bien, Lo hemos no la elegido conocía. porque en este tiempo ¿qué otra cosa vamos a hacer más que espantar males, ¿no? No, pero aparte ese tema de que el tiempo no pasa en vano, me Ajá. pareció, esa frase que escuché me pareció encantadora. Muy bien, Sí, muy bien. sin La voy lugar a a buscar, la voy a dudas. buscar. Me gustó. Moreno, usted es un hombre frontal, amigo de sus amigos, que no perdona la traición y mucho menos las corruptelas, que le ha puesto el cuerpo a sus convicciones mientras le tocó y fundamentalmente es de aquellos que no se han enriquecido. Tengo entendido que sigue viviendo en la misma casa de siempre, con la misma familia de siempre, que no ha hecho de la vida política un show mostrable en los principales canales de televisión, ¿no? Mirá, mi patrimonio es el que corresponde. Mi esposa es escribana, yo soy economista y hace 40 años que tengo un mayoreo de ferretería. Ajá. Mi patrimonio personal es el que corresponde a este sector y vivo en San Telmo con los mismos vecinos y obviamente la casa es la misma, ahora es un poco más grande porque ya los chicos se fueron, digamos, ¿no? Claro. Entonces viste que la casa, pero sigue siendo lo mismo, el mismo departamento que teníamos, el que tenemos y lo primero que te detectan estos son los vecinos, ¿no? Sí, sin dudas. Moreno, empezamos el programa hablando de lo que se conoció esta semana, que seguramente ustedes han conocido antes, que es la letra chica de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde vamos? No te vayas a creer, ¿eh? Nosotros también lo tuvimos cuando se hizo la difusión pública, porque yo creo que lo sabían únicamente los negociadores del gobierno, que obviamente lo deben haber compartido con sus pares, pero no, yo no tenía ni mis colegas de la causa tenían conocimiento de esta situación. Sí, intuíamos porque, bueno, obviamente el fondo tiene una estructura de pensamiento que no se cambia. Uh-huh. Si bien los medios empezaron a decir es otro fondo, bueno, tonterías, hay una estructura que no se cambia, de un mundo que obviamente está, ese mundo que expresaba el Fondo Monetario hoy no es el mundo hegemónico es el que expresa hoy, o que tiende a esa hegemonía, es el de Trump, es el de Putin, es el del Papa, que no tiene nada que ver con el de los organismos multilaterales que fueron los que ordenaron el mundo, precisamente hasta la llegada de los tres que te acabo de mencionar, Claro. sobre todo de Trump, ¿no? Claro. Pero bueno, está claro que en esta coexistencia, lo del fondo como organismo multilateral tiene una manera de pensar la vida y bueno, se expresó en ese documento. Uh-huh. Mirá, no tengo muy claro hacia dónde vamos. Tengo claro que se está terminando un experimento oligárquico que había fracasado, está claro, porque termina firmando un acuerdo con el fondo, que es lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Estaba claro que no había un modelo neoliberal, que era un experimento oligárquico. Está claro desde el punto de vista de las posibilidades que tenemos nosotros como militantes populares, que las 1000 familias están solas, hasta que son las responsables de este experimento oligárquico. ¿Cuál es la definición de un gobierno oligárquico? De un gobierno de pocos para pocos. Sí, sí. Bueno, este era un gobierno de 1000 familias para 1000 familias, que están solas. Hasta el fondo le está pidiendo que se pongan las retenciones. Hay que evaluar ese tema, pero evidentemente hasta el fondo le está pidiendo. Las Fuerzas Armadas las han dejado solas, sobre todo la Marina. Si hacemos las cosas bien, podemos resolver una contradicción que tiene más de 150 años, ¿no? Y esa es la parte optimista, digamos, para un domingo a la mañana. ¿Qué quiere decir si hacemos las cosas bien, Moreno? Y si hacemos las cosas bien, es que estemos todos unidos.
Para eso lo enseñó el general. ¿Y es posible? Y mira, si no aprendimos del año pasado, es una tontería. Ajá. El año pasado en la provincia de Buenos Aires, no en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la verdad que fueron unidos y hicieron una correcta elección. En la provincia de Buenos Aires, que era la madre de las batallas, lamentablemente fuimos separados, hubo 3 listas que expresaron el pensamiento peronista. Si la sumás ganamos ampliamente, estaríamos hablando de un 54% que sacó el peronismo, pero como fuimos divididos, hablar de un 37, 38, de un 10 y de un 5. Bueno, una tontería. O bueno, por ahí. Con los decimales te da el 54 que te comenté. Sí, de hecho. Bueno, si no aprendimos de eso, bueno, está bien que los peronistas somos bravos, pero si no aprendimos de eso, la verdad que me parece, porque los que sufren no son los dirigentes, ¿no? No. Sufren nuestro pueblo, sufren nuestras empresas. Vos imaginate que hoy no hay ninguna posibilidad que el aparato productivo funcione con una tasa de interés efectiva en el descubierto bancario, en el sistema financiero formal, que llegue efectiva al 175%, que es lo que se le avisa a los clientes con un mes de anticipación para que vos canceles el descubierto. Y si no, el banco te está diciendo, me quedo con tu negocio. Yo sé que si te presto plata al 175 no me la vas a devolver. Claro. Entonces te avisa ¿qué es lo que está pasando? Cualquiera que tenga relación con los bancos está recibiendo la nota de los bancos diciéndole, mire, a partir del 1 de septiembre esto va a ser la tasa. Bueno, es absolutamente ridículo. Eso es ridículo, digamos, esto no pasó nunca a este nivel de tasa de interés real, que significa la nominal menos la inflación, es absolutamente ridículo. Guillermo, hablando de este tema de la inflación, usted Quiero decir, con perdón, ¿no? Porque a veces la tasa de interés es peor que una disparada del dólar, ¿eh? Porque ¿Por qué? Porque la disparada del dólar pega generalizadamente, y bueno, vos decís, uy, mira lo que me está pasando, pero las empresas se defienden, han aprendido a defenderse, te facturan en dólares, de alguna manera te entregan el remito abierto y te dicen, bueno, cuando esto se estabilice, me pagás. O sea, con dificultades se mantiene la cadena de abastecimiento, con muchas dificultades, que es la que nosotros no hemos vivido. Y por eso han colapsado los gobiernos. Ahora, con esta tasa de interés, las empresas tienden a desaparecer. Claro. Nos lo decía hace un rato el mismísimo presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Bueno, ahí lo tenés. Bueno, tienden a desaparecer. Entonces, y encima con una sorpresa mayor para quizá los que nos están escuchando. A diferencia de otras situaciones, hoy las que más sufren son las empresas grandes. Hoy el polo petroquímico Bahía Blanca, las empresas de Techín. También las nuestras en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Acabamos de hablar con Aladio, que es del sindicato de camioneros, por el problema de OIR en San Lorenzo, y también están sufriendo esta misma situación. Claro. Al desaparecer las grandes, puede decir, bueno, en realidad, como es mi caso, tengo que defender a los talleres. Pero claro que yo miro la sociedad de abajo para arriba, pero siempre tengo presente que tengo que tener acero, tengo que tener laminado, tengo que tener el aluminio. Si no, no tengo talleres. Cuando yo me quedo sin siderurgia, también me quedo sin talleres, a menos que me digan que voy a importar el acero. Claro. Bueno, entonces el problema es que hoy no sabés con esta tasa de interés cuánto cuesta una tonelada de acero, y es la primera vez que pasa esto. Vos fijate lo que está pasando con Molinos Cañuelas. No es que es ¿sabés cuál es el problema central de Molinos Cañuelas? No. Sabés de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Sabés cuál es el problema? Que es la mitad del mercado de harina de la Argentina. Claro. Nosotros nos comemos 500.000 toneladas de trigo por mes, 6 millones al año de toneladas. Eso, por punto 8, son más o menos 400.000 toneladas por mes de harina que se come el pueblo argentino. De eso hoy, después que compró los molinos de Cargill, Cañuelas abastece la mitad. Claro. Si yo tengo un problema con Cañuelas, ¿y cómo se abastece el pueblo argentino de harina? Claro. Entonces el problema no son solo las panaderías o los depósitos de harina que la están pasando mal. Porque bueno,
que me bajó la venta, que en realidad uno mueve menos bolsas secas, el depósito, y el panadero mueve menos bolsas mojadas, vende menos pan. Pero el problema es que si Cañuelas me entra en problemas, y evidentemente a este gobierno no le importa nada si entra en problemas, ¿quién me abastece? ¿Quién me abastece? Bueno, porque usted... es la mitad, Sí, la mitad de lo que te comes. Ahí me va a faltar la harina para los fideos, para el pan, para todo lo que usa harina. ¿No? Claro. Bueno. Sí. Guillermo, usted habla del abastecimiento y se me viene a la cabeza los dichos populares, tanto en el 2015, antes y ahora, de quienes decían, bueno, íbamos camino a parecernos a Venezuela y ahora pareciera que vamos a tener un grave problema con el abastecimiento en nuestro país, en nuestras góndolas. ¿Cómo hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo se trabaja y qué ve usted en los próximos 6 meses para la Argentina? Mirá, yo estoy muy preocupado. Habitualmente sacamos una columna con otros 2 colegas de mi consultora los días lunes en un diario económico y venimos señalando esto desde hace mucho tiempo. Miren que esto no es parecido a lo que vivimos. Primero, esto no, que íbamos camino a Venezuela es una estupidez, porque las empresas estaban produciendo en la Argentina y de hecho le entregamos una economía que estaba funcionando con sus defectos, con sus problemas. De eso no hay ninguna duda, pero estamos funcionando. Acá nos están entregando una economía paralizada y yo tengo el problema de que si esto me pegan las funciones de producción, o sea, en cómo se hacen los bienes y los servicios en las grandes empresas, después poner en marcha eso, si se me llega a parar un alto horno, esto no se pone en marcha en 15 días. No es que yo recupero el abastecimiento, si me colapsa alguna de las empresas que estamos hablando, no es que yo la recupero en 15 días. Entonces, cuidado, y mi sensación es que el gobierno no tiene noción. El gobierno, como está en manos... vos imaginate que pusieron un mesa dinerista al frente del Banco Central. Esto es una cosa que no ha pasado nunca en ningún país del mundo. Pero vos no podés poner un timbero al frente del Banco Central. No podés, violenta el sentido común. Entonces, el INDEC no miente ahora y no mentía antes. ¿Qué quiere decir eso? Mira, era cuestión de que pasara el tiempo, que no íbamos a hacer Venezuela en el anterior gobierno, si bien teníamos dificultades, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos que reconocer que en los últimos 2 años algunas cosas no funcionaban. Por eso se habla de la década ganada y estuvimos 12 años, ¿no? Algo pasa, digamos, que todos repetimos, la D no va a ser porque no sabemos cómo se dicen 12 años ganados, ¿no? Claro. Entonces, hablamos de la década ganada, estuvimos 12 años, había muchas cosas para corregir, pero eso no significa que la Argentina no estaba funcionando. Esto nos van a dejar una tontería. Sí que nos vamos a parecer, incluso mucho peor quizá que Venezuela. Con el INDEC pasó lo mismo. Pasaron 2 años y medio y ellos dicen ahora que tienen una inflación del 27%. Y yo les digo, hoy sí, anualizada está por ahí, 27, 28, no les voy a discutir el número porque está bien, es ese número. Pero está claro que no era la inflación que tenía mi gobierno y cuando estábamos nosotros en la Secretaría de Comercio, eso está muy claro. Ahora, ¿y cómo se demuestra eso? Y es muy sencillo. En nuestro gobierno las tarifas estaban congeladas. Ellos nos acusan de eso y nosotros se lo aceptamos. No es que decimos, no, miren, las tarifas en nuestro gobierno no estuvieron congeladas. Sí, estuvieron congeladas. ¿Cuál es el problema? Es una decisión política. Y la comida, que es el otro gran vector que te conforma la inflación, no me pueden decir que aumentaba más en nuestro gobierno que ahora. Yo te doy la derecha y supongamos que fuimos tan desastrosos como estos para cuidar la comida y aumentaba tanto como aumenta ahora. Pero las tarifas no. Claro. Entonces, está claro que no puede haber la misma inflación. Ahora, si encima la comida no aumentaba tanto, bueno, entonces es la inflación que decía el INDEC. Es la inflación que decía el INDEC antes y es la inflación que dice el INDEC ahora. Es el doble de la que decía. Claro. Mentían los que decían que el INDEC mentían. En
incluso los diarios progresistas que se llamaban oficialistas. ¿Hace falta que te diga cuál es? No, no hace falta. Tiene un 12, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Porque ahora, para explicar que la inflación antes era el 25 que decía ese diario progresista, y después obviamente se sumó el diario Clarín y todos los demás, y ahora no pueden explicar que también sea un 25, 27, dicen que el INDEC mentía antes y miente ahora. Claro. Viste que el argumento de ellos es que el INDEC miente ahora también. Sí, sí. Ahora no pueden decir cuánto miente, porque no te dice, antes te decían, miente el INDEC cuando dice que la inflación es del 10, 11, 12%, 9, siempre multiplicaba por 2, ¿está bien? Ajá. Y ahora entonces dicen que mienten, pero no dicen cuánto. Claro. Entonces vos decís, no, pero escuchame, ¿cuánto es? ¿El 50? ¿El 60? ¿Cuánto sería ahora la inflación? No, no te lo dice. Claro, pasaron los 2 años y medio para este experimento oligárquico, pero también para el progresismo. Claro. Y también quedaron evidentes las mentiras que hilvanaban muchos sectores del progresismo. ¿Y sabés por qué hacía eso el progresismo? No. Porque el INDEC estaba bajo una gestión peronista. Claro. Y en realidad, estos progresistas, que algunos acompañaron nuestro espacio, no querían el éxito de los funcionarios peronistas. Por eso también maltrataban a los intendentes del Gran Buenos Aires, y ahora los extrañan. Claro, porque yo me acuerdo de haberlo leído, hace 8 años, 9 años atrás, 7 años atrás, decía, los varones del conurbano. Claro, varones con B larga, ¿no? Sí, los sí. varones como título nobiliario, y los maltrataban, le hacían listas en contra. Sí, sí, sí. Bueno, nuevo encuentro, con todo el cariño que le puedo tener a Sabatella. En el 2009 le hicieron listas en contra a los varones, porque eran varones, porque no se bancaban a esos peronistas. Claro. Cuando los peronistas, algunos peronistas empezaron a parecer a ellos, con eso se llevan bien. Y desprecian a todos los demás. Y por eso despreciaban el INDEC. Guillermo, usted va a estar, de hecho está recorriendo el país, va a estar el próximo sábado a la mañana, a las 11 de la mañana aquí en un lugar muy muy lindo de unos compañeros del sindicalismo municipal, y va a dar una charla. ¿Va a ser presidente finalmente? O por lo menos va a ser candidato a presidente finalmente. Sí, eso lo somos. Sí, lo somos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que al margen de este momento, nosotros trabajamos con 2 hipótesis. Porque alguna vez me preguntaron cuándo viene el próximo gobierno peronista, y yo dije, mire, el plazo más largo es el 10 de diciembre del 2019. El plazo más corto, que nadie lo desea, nadie lo desea, es mañana. Sí, sí, sí. Porque en realidad trabajamos con 2 hipótesis. La hipótesis de un gobierno de transición, que quizás sea necesario, y ahí tengas que trabajar con un programa económico de contingencia, que con otro colega, que es mi compañero de fórmula, el compañero Pablo Chaliú, empresario de la Argentina, sí, sí. Lo escribimos y lo publicamos el 8 de diciembre del 2017. En plena euforia macrista le dijimos al pueblo argentino nuestra humilde opinión de que esto estaba terminado, y que esto que está pasando ahora, 6 meses antes, le dijimos que iba a pasar. Entonces, la pregunta es si en ese camino hacia la presidencia podrá vencer la terrible estigmatización que los grandes medios han hecho de su figura, de su trayectoria, de su función. Digo, si logrará dar vuelta ese perjuicio enorme que le han hecho sin una sola causa penal, sin una sola causa que tenga que ver con lo delictivo, contrariamente a lo que pasa con los que lo acusan, ¿no? Mirá, con el mundo del trabajo, porque finalmente, como decía Perón, hay una sola clase de hombres, los que son los que trabajan. Yo me llevo muy bien, claro, y no tengo ningún inconveniente. Con las 1000 familias me detestan de la misma manera que yo los detesto a ellos. Ahora, una elección se puede ganar, se puede perder. Hay elementos ordenadores, porque nosotros decidimos lanzarnos, porque nosotros consideramos que, pasado el momento de transición, si es que es necesario, con un programa económico de contingencia, hay que discutir los grandes temas en la Argentina. Y los grandes temas los debemos discutir no desde un focus group,
sino que lo debemos discutir de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. En un mundo que, como enseña el Papa, está atravesando la Tercera Guerra Mundial, y el conflicto es por qué pueblo va a tener trabajo y qué pueblo no va a tener trabajo. Esta es una guerra distinta, esta es la voluntad de un pueblo de apropiarse del trabajo de otro pueblo. Por eso los norteamericanos tienen hoy una tasa de desocupación debajo de 4 puntos, y vos vas a Italia, para ponernos en el hemisferio norte, y los jóvenes tienen de menos de 25 años una tasa de desocupación de 40 puntos. O sea, el futuro de la Italia es muy distinto al futuro de los Estados Unidos por la tasa de desocupación, una en el 40, bueno, ridículo. Entonces, la pregunta es cómo se genera trabajo en la Argentina, y nosotros lo que estamos diciendo es que se genera aplicando la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, no haciendo un focus group y viendo cuál es la tendencia de algunas ideas transitorias, y yo me vendo como candidato como si fuera un paquete de fideos. Y para hacer eso, tenés que ser candidato a presidente. Por ejemplo, yo te pregunto a vos, decime una cosa, YPF, el 51% de YPF que hoy tiene el Estado, ¿en manos de quién tiene que estar? ¿Del gobierno nacional o del Estado nacional, sin lugar a dudas? Eso es lo que diría, es lo que pasó. Claro. Pero no es lo que dice la doctrina. Claro. Porque el Movimiento Nacional Justicialista no es estatista. La diferencia es que cuando es privatista, mira la sociedad de abajo para arriba. Entonces yo te digo a vos, mira, y si de acá a unos años el plan de negocios de la principal empresa de Argentina me lo hace el confederal de la CGT, que el confederal de la CGT no solo tenga que discutir la conducción de la CGT, sino también el plan de negocio. ¿Por qué yo no voy a poner la empresa más importante de la Argentina en manos de los que defienden los intereses permanentes de la patria, que son los trabajadores organizados? La verdad, una verdadera clase, Guillermo. Va a ser un placer el sábado a las 11 de la mañana encontrarnos allí en Festrán. Y quiero dejarle como regalo, antes de interrumpir, un mensaje que nos acaba de llegar de la familia CEF, la familia santafesina, que dice: Perón, Cristina y Moreno, por siempre, aquellos días más felices fueron, son y serán peronistas. Así que ya lo dan como un hecho. Yo te agradezco mucho. Somos candidatos para esto, para poner la doctrina en el centro de nuestra causa, porque un mundo en guerra necesita una doctrina de amor y paz. Porque un mundo en guerra, donde los nacionalismos empiezan a ser los ordenadores de los modelos de desarrollo, puede terminar como terminamos en Europa en el siglo pasado con 60 millones de muertos, o podemos terminar en un mundo donde los pueblos amen a su pueblo vecino. Claro. Y esto, la única doctrina nacionalista en el mundo de amor y paz, es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que es la doctrina que nos legó Perón y que difundió Eva. Y que adoptó Donald Trump, ni más ni menos. En el área económica, le falta construir puentes, claro, en vez de levantar muros. Pero bueno, uno no dice que Trump es peronista, uno lo que dice que en economía, en administración del comercio exterior, está haciendo lo mismo que hicimos nosotros, y que por lo cual fuimos criticados en el 2012. Él dice primero Estados Unidos, nosotros decíamos primero la Argentina. Él dice primero los trabajadores norteamericanos, nosotros decíamos primero el trabajador argentino. Y vino este pichón de oligarca de Macri, que es Blanco Villegas, no es Macri, a decir que eso era el pasado, que no entendíamos. Bueno, listo, ya está, eso ya se terminó. Ahora, cuidado, no sea cuestión que los pueblos empiezan a levantar muros. Y el Papa enseña que los pueblos tienen que levantar puentes, tienen que valorar su propio trabajo, por eso somos doctrinas nacionales, pero tienen que enseñar también a amar al pueblo vecino y no a odiar al pueblo vecino. Y esa única doctrina es la nuestra. Por eso hoy el mundo precisa peronismo, no necesita solo la Argentina peronismo, necesita el mundo peronismo. Y por eso es que vamos a hacer una campaña doctrinal. Guillermo Moreno, un gran abrazo, lo esperamos el sábado para compartir la charla y por supuesto cuente con nosotros para lo que sea necesario. Como no, muchas gracias y voy a ver si consigo la música que estaba escuchando antes, me pareció encantador. Si no, se la entregamos el sábado cuando llegue a Santa Fe, quédese tranquilo.
yo te doy mi libro y vos me das un copia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dale, así va a ser. Un abrazo. Amigo. Muchísimas gracias. Guillermo Moreno, dicen que es un controvertido personaje. Para nosotros, los que creemos en lo nacional y popular, es uno de esos hombres imprescindibles